Noticiero internacional de la televisión pública y vamos ahora a lo que ocurrió esta semana con Petro, el presidente de Colombia, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Veníamos de varias semanas de tensión casi extrema, donde en algún momento Trump dio a entender que en Colombia podía ocurrir algo parecido a lo de Venezuela. Petro, que también reaccionó con cierta violencia y amenazas. Había una comunicación telefónica en un momento que aplacó todo. Después, la semana anterior, Petro fue noticia, pero por aquella ridícula conferencia de prensa en la cual habló de lo bueno que era en la cama, de temas muy que atrasan décadas, y ahora sí, fue al Salón Oval, a la Casa Blanca. No hubo comunicado oficial, pero sí, al terminar la reunión, los dos presidentes dijeron que fue muy buena y muy positiva. Los temas narcotráfico y Venezuela, por supuesto. Veamos el informe. Washington acogió esta semana un encuentro impensado hace apenas 2 meses. En un clima distendido, al menos para lo público, Donald Trump recibió a Gustavo Petro y parecieron dar vuelta de página a los desencuentros del último año. A diferencia de otras cumbres, la prensa no pudo asistir a esta, concretada por el mandatario estadounidense y funcionarios de primer nivel de los dos países. No hubo anuncios oficiales, pero ambos presidentes hablaron por separado de la reunión en la que se conversó de la lucha contra el narcotráfico y el futuro de Venezuela, entre otros temas. La impresión que tengo de una reciente reunión de hace apenas unas horas, pues es positiva en primerísimo lugar, esa es la realidad. Yo creo que nace un camino, sin caer en vanidades, ¿no? Porque usted sabe que la soberbia es mal, compañero. Y la codicia peor, la codicia mata la vida. Pero aquí nace es un camino, o se fortalece, porque nunca ha desaparecido en realidad. Nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, que tenemos nosotros un poder, solo que es diferente, se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. We worked on it and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him, I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And we had a very good meeting. So you did agree that? I thought he was terrific. He was very good. We got along great. Los gestos de distensión fueron el apretón de manos frente a las cámaras antes de comenzar la cita y los dos obsequios que Trump le entregó a Petro. Podrían ser detalles, pero se resignifican tras el duelo verbal entre los dos jefes de Estado, que se inició ni bien el republicano asumió el segundo mandato en enero del año pasado. Desde entonces, protagonizaron una de las relaciones bilaterales más tensas de 2025. El primer problema surgió cuando Petro rechazó recibir aviones con los inmigrantes deportados que salían desde territorio estadounidense hacia distintos países. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que Petro consideraba amigos a miembros del Tren de Aragua, un grupo criminal designado como terrorista por Estados Unidos. En junio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vinculó el asesinato del precandidato presidencial y opositor Miguel Uribe Turbay en Bogotá a la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano. En septiembre, Estados Unidos le revocó la visa a Petro por participar de una marcha pro-Palestina en Nueva York durante su estadía en la ciudad por la Asamblea de la ONU. En octubre, la tensión pasó al plano monetario cuando Trump suspendió la ayuda financiera a Bogotá y subió los aranceles a productos importados del territorio sudamericano. Estados Unidos mantiene un pequeño superávit con Colombia, además de ser el principal socio comercial. El mismo mes, Petro fue incluido en la lista gubernamental de nacionales especialmente designados que maneja la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas. Estamos, como les digo, abrazando toda la
la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región. Estas decisiones se daban en el medio de la militarización del Caribe, el bombardeo de narcolanchas y el cuestionamiento estadounidense a la política antinarco de los gobiernos de Venezuela y Colombia. Casualmente, Trump dijo en diciembre que Petro sería el siguiente tras la caída de Maduro, que se concretó el 3 de enero. No deja de ser curioso que la cumbre del martes haya sido al cumplirse un mes de ese día. La lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta, con la tecnología, con todos los avances que en materia de cooperación nos pueda dar el gobierno norteamericano. Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra ese flagelo que tanto daño le hace a los dos países. Por décadas, Estados Unidos le dio a Colombia millones de dólares en asistencia militar, comercial, económica y seguridad. Creo que este encuentro es trascendental para la historia de nuestras naciones y aquí el mensaje es claro. Ganan las naciones y perderán los criminales. Y la mejor preparación que tenemos para esta reunión son los hechos. El nuevo panorama en Venezuela y la cumbre del martes permitirían suponer que la relación entre Estados Unidos y Colombia ingresa en una etapa que por ahora solo ofrece gestos diplomáticos, pero que tras las crecientes tensiones en la región no son poco. Completísimo el informe, prácticamente todo dicho, pero algo más para agregar, chicas. Sí, lo que llama la atención un poco, bueno, lo que vimos fue un vuelco narrativo muy fuerte, ¿no? Recordemos que, por un lado, Donald Trump lo acusó a Petro de ser narcotraficante directamente. Después de la detención de Maduro había dicho que el próximo país podía llegar a ser Colombia. Y un Petro que lo había acusado de imperialista, de llevar adelante la doctrina Monroe. Y lo que vimos después de la reunión fue todo lo contrario, ¿no? Tirándose flores. De hecho, Petro publicando una serie de tweets en los que mostraba cómo Trump le había dedicado su libro. De hecho, algo, bueno, diciendo incluso me caen simpáticos los gringos francos, ¿no? Digamos, cómo pasó de tratarlo de imperialista a esta sintonía. Ha dicho algo muy simbólico, que es la gorrita de MAGA, ¿no? De Make America Great Again, a Estados Unidos grande otra vez. El propio Petro que agarra y le agrega una S haciendo referencia a que haga grande a todo el continente americano de nuevo, que no sé qué también cayó en sus propios simpatizantes, que, bueno, decíamos, lo venía acusando de la doctrina Monroe y demás, y en un gesto que pareciera simbólicamente, tampoco sabemos, digamos, cuánto temor puede llegar a sentir Petro de que suceda algo similar a lo que pasó con Maduro. Y para cerrar, un Petro que ya está en retirada, porque en marzo hay elecciones en Colombia y no existe la reelección, por lo tanto él no es candidato para la reelección. Pero uno de los temas que tenía Petro, y lo digo Petro personalmente, estaba en las listas, investigado por Estados Unidos. De hecho, tenía embargos de dinero, no podía mover cuentas que tiene en Estados Unidos, ni él ni su familia. Y era uno de los temas, obviamente, y le habían que se quitado presentó. la visa. Le habían sacado la visa, exactamente, y no hace muchos meses. Estamos hablando cuando fue la apertura de las sesiones en septiembre. En la ONU, Por exactamente. apoyar el tema palestino, Gaza. Sí, de Gaza. Exactamente, Petro estuvo en pleno Nueva York en una manifestación pro-palestina. De hecho, le había pedido hasta algunos soldados norteamericanos, militares que estaban allí, si fueron a Nueva York, saben que en el Times Square hay un lugar justamente para que la gente firme y se sume al ejército norteamericano. Petro estaba ahí pidiéndole que dejen las armas por Estados Unidos. Esto obviamente tomó nota a Donald Trump, le sacaron la visa al presidente y de hecho solamente se la dieron para esta reunión para 5 días, porque además iba a estar en la OEA. 5 días nada más eran los días que podía estar en Estados Unidos. Tal vez eso es lo que lo hizo cambiar tanto a Petro. Hay un viejo dicho internacional que señala que a los políticos latinoamericanos nada le molesta más como que Estados Unidos le saque la visa, así que parece que surtió efecto. Bueno, cruzamos la frontera, nos vamos de Colombia a Venezuela, donde esta semana también hubo novedades de importancia. Vamos ya a comentar eso que ocurrió esta semana, porque en Venezuela avanza la ley de amnistía
ya que el Parlamento, de amplia mayoría oficialista, claro está, aprobó por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, proyecto que se remonta a 1999, que excluye a los procesados o condenados por violaciones graves a derechos humanos, pero que aún debe ser aprobado en segundo debate, cosa que ocurrirá en los próximos días. Sí, todavía no se sabe cuándo va a ser, pero bueno, sí es un paso, un avance, digamos, en este sentido. Habló Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el hermano de Delcy Rodríguez, y dijo, a mí no me gustan los presos, ¿no? Y diciendo, pedimos perdón y perdonamos. Lo interesante de esta amnistía es que, bueno, primero que va desde 1999 hasta la actualidad y que va a permitir, por ejemplo, que se le devuelvan los bienes que se le incautaron a quienes, bueno, son presos políticos y que los que están fuera del país puedan volver también, ¿no? Decíamos, en el caso de las liberaciones que se dieron hasta ahora muy a cuentagotas, que en muchos casos, bueno, decían que no podían hablar, por ejemplo, los temores que existían. Bueno, en un caso de amnistía es como una especie de perdón, si se quiere, entonces no tendrían que atravesar este tipo de situaciones legales que sí posiblemente atraviesen quienes fueron liberados. Seguramente quienes están afuera y tienen estas causas que pueden llegar con la ley de amnistía, por más que esta ley se apruebe, inevitablemente van a esperar que se dé todo otro contexto, ¿no? Para poder volver a Venezuela, si bien es algo que absolutamente todos los venezolanos que tuvieron que salir de su país, por los motivos que sea, quieren volver, quieren regresar, sobre todo si son perseguidos políticos, pero bueno, no solamente con la ley de amnistía, sino también tiene que cambiar muchas cosas más de fondo. Y además, junto con la ley de amnistía se dio el cierre al helicoide, que es como el principal centro de detención, de tortura y que el más emblemático, si se quiere, para el chavismo. Bueno, finalmente se va a cerrar, no es que de un día para el otro se van a cerrar las puertas, seguramente lleve un tiempo y la idea es reconvertirlo en un centro cultural, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque todavía quedan detenidos dentro del helicoide. Entre ellos argentinos como Nahuel Gallo, ¿no? Liberaron a un par de argentinos, quedan otros argentinos, Giuliani, el abogado, también todavía está detenido. Recordemos que el helicoide iba a ser un shopping, ¿no? Y terminó siendo este símbolo de la tortura. Ahora es el centro del SEBIN, de la inteligencia bolivariana. Sí, y que son cientos de personas, ¿no?, que podrían ser liberadas. Primero que se esperaba que sean liberadas después del anuncio de Jorge Rodríguez, cuando dijo, bueno, va a ser un número importante, y vimos que fue muy poco, pero con esta ley de amnistía podrían ser cientos. Decías, Nuri, el caso de, bueno, que se dé un contexto, pero lo que estamos viendo es que de alguna manera van respondiendo a varios de los pedidos. Esta semana se viralizó mucho el discurso de una periodista en radio que volvió a hacer radio después de haber sido censurada. Digo, hasta estamos viendo eso, que en los medios de comunicación se empieza a dar el espacio a la oposición que no tenía. O sea, lo que pide Estados Unidos se está cumpliendo en Venezuela. Se viene dando, decíamos, también la modificación en la ley de hidrocarburos. Digo, cosas que antes parecía imposible que se den. Incluso habló María Corina Machado, empiezan a hablar de la posibilidad de que se lleve adelante una nueva elección en al menos un plazo de un año, pero podemos decir que en algún punto se va avanzando en algunas cuestiones de lo que al menos se había dicho al principio que se iban a dar. Estamos con Venezuela, venimos de Colombia, cerramos la recorrida por la región en Cuba, donde habló también el presidente Díaz-Canel y también se manifestó dispuesto a una conversación, por ejemplo, con Donald Trump. Recordemos que la situación de Cuba sin el petróleo venezolano es tremenda, la situación social. Veamos testimonios y conversamos un poco más sobre el tema. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos. I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. Evidentemente vinculada con la crisis humanitaria que ya era grave en Cuba y que por supuesto ahora se multiplicó por la falta del petróleo que les llegaba de Venezuela
y la amenaza de aplicar aranceles por parte de Estados Unidos a cualquier otro país que suministre petróleo, con lo cual no hay luz, no hay prácticamente posibilidad de transporte público. La situación es caótica en Cuba. Sí, de hecho México pidió, está hablando con Estados Unidos para poder llevar crudo a Cuba sin sufrir estas represalias que manifestó justamente Donald Trump. En principio lo que van a enviar a partir del lunes es ayuda humanitaria, sobre todo alimentos, pero viendo y en el largo plazo tratando de negociar con Estados Unidos, poder llevar algo de crudo, por lo menos para lo que tiene que ver con la cuestión de electricidad, claro, y sobre todo también para el poder, algo tan básico, digo, poder transportar un camión con alimentos, por ejemplo. Para el colmo, esta semana tuvieron temperaturas bajo cero en Cuba, algo totalmente inusual. Inédito, sí, como en otras partes del mundo. De hecho, lo que decían es, además, ahora se quedan ya directamente sin el combustible de Venezuela, que sabemos que era clave, pero ya desde hace meses, porque con los ataques a los buques y demás por parte de Estados Unidos, ya se había restringido mucho la llegada de combustible. Entonces, a la situación de falta de electricidad desde hace meses, se suma ahora una situación completamente extrema. Y para sumar, y cierro con esto, Díaz-Canel también se espera que anuncie medidas de ajuste justamente, que pueden ser, las comparaban algunos con el periodo especial en los 90 después de la caída de la Unión Soviética que llevó adelante Fidel Castro en la isla, es decir, que sería una situación aún más extrema de la situación que ya viven los cubanos a diario. Tremendo. Bueno, vamos a otros temas porque esto también pasó esta semana en el mundo. Atentado suicida en Pakistán. Las autoridades identificaron al autor del ataque que provocó 31 muertos y casi 170 heridos en una mezquita chií de Islamabad. Señalaron que el terrorista tenía vínculos con movimientos transfronterizos desde Afganistán. ONU condenó la masacre en Nigeria. Al menos 175 personas murieron en Gworo y Nulu, en el estado de Gwara, en un ataque atribuido al grupo terrorista Boko Haram. También se reportaron el secuestro de mujeres y niños tras la incursión. Japón canceló el Festival de Cerezos. La tradicional fiesta que atrae a 200.000 visitantes no se celebrará por primera vez en 10 años. Residentes denunciaron incidentes con turistas quienes tiran basura, entran sin permiso en casas y usan jardines privados como baños.